Mi buen Samuel, vamos a esperar a que se vayan incorporando los compañeros. Ya están ahí en sala de espera algunos para poder iniciar con la clase. Bien, chavos, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase para ir avanzando. Vamos a dar inicio a la segunda unidad correspondiente ahora sí a lo que son los temas de física. En este caso, vamos a comenzar con la situación de la estática. Para lo que no es nuestra física convencional, vamos a basarnos en las 3 leyes de Newton para poder explicar algunos de los fenómenos que vamos a estar trabajando. Ahora, para lo que es la situación de la estática, nosotros vamos a tener la primera ley de Newton, conocida también como ley de inercia. ¿Esto qué es? Que cualquier objeto que esté en reposo y que no experimente la suficiente fuerza o influencia externa para sacarlo más bien de su estado de reposo, se mantendrá en reposo. Y todo aquello que esté en movimiento bajo condiciones de movimiento rectilíneo uniforme, esto es, en línea recta y a velocidad constante. Si se mantiene así y las fuerzas que apliquen o se apliquen sobre ese objeto no son diferentes a cero, no aparece una resultante capaz de cambiar la trayectoria o la velocidad de ese objeto, pues se mantendrá en su movimiento constante. Entonces, esto es como ambas partes de la situación, o más bien dos partes de la situación. Una va a ser con los objetos en reposo y otra va a ser con los objetos en movimiento. La parte de la estática nosotros la vamos a enfocar precisamente a los objetos en reposo. Y la parte de los objetos en movimiento la vamos a dejar ya para lo que sería la cinemática y la dinámica. ¿Ok? Entonces, esto lo vemos antes que el objetivo de nuestra unidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a enfocar, como les digo, a la parte estática. Y el objetivo de la unidad nos dice lo siguiente. El alumno determinará las condiciones de equilibrio estático, ¿ok? En sistemas mecánicos simples, mediante la construcción de diagramas de cuerpo libre para la identificación de sistemas de fuerzas. Muy bien, los diagramas de cuerpo libre, nosotros nos vamos a dar cuenta es una representación esquemática de lo que nosotros vamos a encontrar en la práctica o esquematizado de forma un tanto real, ¿sí? En lugar de tomar en cuenta el cuerpo de un objeto, simplemente vamos a tomar en cuenta las fuerzas que están actuando. De la naturaleza del objeto, por ejemplo, puede ser el peso de ese objeto y todo lo que esté relacionado alrededor de las fuerzas, alrededor de ese mismo objeto. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a atacar esto. Ya en forma, un poquito ya más establecida, una descripción formal de la primera ley de Newton nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo si originalmente estaba en reposo, o se moverá con velocidad constante en línea recta si originalmente estaba en movimiento. ¿Ok? Entonces, la estática nos dice que se va a mantener, más bien la inercia nos dice que se va a mantener en el mismo estado en el que estaba. Nosotros, como vamos a estudiar la estática, nos vamos a enfocar en el reposo, ¿ok? Pero para eso, nosotros primero vamos a hacer un uso ya aplicado de los vectores para la obtención de resultantes. Nosotros aquí nos hace el postulado de la primera ley de Newton,
nos hace referencia a lo que son las resultantes. En este caso, la resultante debe ser 0. En una parte básica o en una parte sencilla, nosotros lo podemos ver con dos fuerzas que se aplican en sentidos contrarios, pero con la misma magnitud. Entonces, estas se anulan. Pero para poder obtener lo que son las resultantes, nosotros debemos enfatizar lo que es la sumatoria de fuerzas. Y para poder llevar a cabo una sumatoria de fuerzas lo más analítico posible, nosotros lo vamos a hacer haciendo uso de las componentes. Ok, permítanme, me dicen que se está trabando algo el audio. Déjenme darle una checada a lo que es mi señal de internet. Vamos a medio acomodar esto. Esperemos que... Ok. A ver, esperemos que ahí ya se haya arreglado. Ya le pasé un test. Parece que ya tengo un poquito más de señal. Entonces, como les decía, para obtener la resultante de una fuerza, vamos a aplicar las sumatorias de fuerzas cuando estemos en un plano con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Nosotros ya aprendimos a determinar las componentes X y Y de un vector. Lo vamos a hacer de la misma manera con lo que son las fuerzas. ¿Ok? Y de inicio nosotros lo que vamos a buscar es obtener una resultante. Ya más adelante vamos a mantener la situación de equilibrio. ¿Ok? Eso va a ser más adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir determinando, como lo veíamos, las componentes. Aquí, por ejemplo, están revolviendo el manejo del seno y el coseno para X y Y. Nosotros ya lo establecimos de una manera para que ustedes no se confundan. Obviamente esto es teoría. Ok, permítanme un momento, me comenta René que el audio se sigue entrecortando. A ver, vamos a ver. Ok, sí. Volvió a decaer. Volvió a decaer la señal. Ok, confírmenme si ya se oye un poquito mejor. Ah, caray. Híjole. ¿Sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. Espero que ya con eso adquiera mejor velocidad o administre mejor la velocidad del internet. Permítanme un momento y me salgo nada más. Déjenme permitir el acceso a los dos compañeros que están en sala de espera. Entonces, ahorita regreso. Ok, se supone que se desconectó. ¿Sí me oyen? Jordi, ya entró. Jordi ya entró.
Ok, entonces, por favor, confírmenme si ya se oye un poquito mejor. Ok, vamos a continuar. Espero que nos resulte ya un poquito más llevadero el asunto de la señal. Me imagino que es hora de saturación, por eso me está jugando algunos detalles. Entonces, bueno, les comentaba, aquí en el ejemplo que nos pone el libro, en el resumen que yo generé, nos empiezan a revolver seno para X y coseno para Y. Pero nosotros, como ya lo platiqué, ya lo establecimos, vamos a utilizar coseno para X y seno para Y siempre. De manera que nosotros vamos a trabajar con los ángulos medidos a partir del eje X positivo. De esa manera nosotros vamos a asegurar que no tengamos que cambiar de función trigonométrica para obtener las componentes. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al editor de ecuaciones y vamos a indicar algunas situaciones básicas. Cuando nosotros tenemos un objeto, X objeto, el simple hecho de que yo lo coloque en una superficie implica que ya están varias fuerzas actuando debido a lo siguiente. Nosotros tenemos normalmente en los ejemplos que se toma en cuenta una caja. Digamos que es lo más común para algunos de los ejemplos que nosotros vamos trabajando. Entonces, una caja en una superficie. En una superficie aquí no me están saliendo del todo bien, pero se hace un rayado para indicar que hay una superficie rígida, una superficie que no se va a deformar aplicándole peso o aplicándole una fuerza. Si ustedes se suben al colchón de su cama, se paran en la cama, ustedes van a sentir que el colchón se deforma para moldarse un tanto a la fuerza que se está aplicando. Pero se va a deformar hasta un límite, hasta que la estructura del colchón permita contrarrestar el peso que ustedes están aplicando. ¿Ok? Entonces, eso va a ser o va a suceder de manera general. Pero sobre todo cuando yo tengo una superficie rígida. Entonces, aquí, aunque este objeto esté estático, ya tenemos fuerzas trabajando en él. Van a ser las siguientes. De cajón, prácticamente siempre se va a estar aplicando, no rayos, siempre vamos a estar aplicando lo que es el peso. Siempre lo vamos a tomar en cuenta cuando se considera fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Entonces, el peso siempre va a estar expresado también por la letra W. La letra W nos hace referencia al peso en su término en inglés, weight. Entonces, utilizamos la W. Por otro lado, nosotros vamos a tener otra fuerza. Y esto haciendo referencia a lo que es la tercera ley de Newton. Nos dice que para toda acción siempre va a haber una reacción en sentido contrario de la misma magnitud. Bueno, algo así sucede con la fuerza que va a aplicar la superficie para poder soportar el peso de este objeto, en este caso de esta caja. Entonces, se utiliza el término fuerza normal. La fuerza normal va a tener la característica de ser perpendicular a la superficie en la que está descansando el objeto. ¿Sí? Esa es la fuerza que se va a aplicar o que va a tratar de contrarrestar
la aplicación del peso. Como les decía, en una superficie rígida no vamos a tener ningún problema, no vamos a ver ninguna deformación. Pero, por ejemplo, si ustedes ven a una persona sentarse en una banca, y la persona es demasiado pesada, se alcanza a ver que la parte media de la banca se puede doblar. O lo que comentábamos del colchón. Si ustedes se sientan en el colchón, no necesitan ser muy pesados. Ahí ya el colchón se tiene que amoldar, pero se deforma. ¿Sí? Esas superficies no se pueden considerar como rígidas. Podemos considerar como rígidas un suelo de concreto, una superficie de mármol, etcétera. Algo que no se nos vaya a deformar por el peso que estemos aplicando. ¿Ok? Esto es obviamente de manera conveniente. Ahora, como ya lo habíamos comentado anteriormente, el peso siempre va a estar en la dirección vertical hacia abajo, sentido hacia abajo. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie sobre la que se está aplicando peso. ¿Ok? Entonces, esas van a ser dos máximas que nosotros debemos considerar. ¿Por qué? Porque se van a dar condiciones en las que no voy a tener una superficie horizontal. Puedo tener superficies inclinadas en las que también voy a tener aplicado el peso de un objeto. ¿Sí? Si yo tengo un objeto que descansa sobre esa superficie, pues también se va a estar aplicando peso. O el peso se va a ver reflejado ahí. Perdón. Pero a pesar de que nuestro objeto está inclinado, el peso se va a comportar de la misma manera siempre. ¿Sí? Siempre va a ser vertical hacia abajo. Y en el caso de la fuerza normal, nosotros nos vamos a encontrar precisamente con lo mismo, pero en los términos que está expresada. La fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie en la que se está aplicando el peso o el objeto. Y en este caso, sigue siendo una fuerza normal. ¿Sí? De esa manera vamos a tener fuerzas que nosotros no vamos a percibir que se están aplicando, pero que realmente están ahí. ¿Sí? Cuando ustedes caminan por la calle, están aplicando fuerza sobre el pavimento. Cuando un vehículo recorre un puente, por ejemplo, está aplicando un peso sobre ese puente, además de otros esfuerzos que se conocen como dinámicos, precisamente por el hecho de estarse moviendo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda con respecto a lo que hemos explicado, a lo que se ha tocado? No. Ok, muy bien. Bueno, esto lo vamos a ver reflejado, como ya lo checamos a grandes rasgos y de pasada, en el PDF. Lo vamos a ver desglosado en lo que son sumatorias de fuerzas. En este caso, nosotros vamos a tener sumatorias de fuerzas en X y en Y. En el caso de tener la situación de equilibrio, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y en el caso también de Y, mi sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Cuándo? Me indica en condición de equilibrio. Cuando yo tengo un objeto suspendido, cuando yo tengo un objeto, como en estos casos, sobre una superficie sin que se mueva, yo tengo condición de equilibrio. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer enseguida es analizar cuáles son las fuerzas que se están aplicando. Y si están alineadas a los ejes, tenemos que ver en qué sentido. Y si están en diagonal, pues nosotros tenemos que desglosar los componentes X y Y.
¿Ok? Bueno. Ahora, en el análisis que tenemos del peso del primer diagrama, de esto que tenemos aquí, ¿tengo fuerzas aplicadas en el eje X? Es pregunta. ¿Tenemos fuerzas aplicadas en el eje X? Sí, no, porque es bueno, sí que supone que es la fuerza que estaba hablando, que es de arriba hacia abajo, ¿no? Pero recordemos, lo vamos a poner acá. El eje X es el eje horizontal. Hacia la izquierda va a ser negativo. Hacia la derecha, obviamente de un punto de referencia que yo considere como origen, va a ser positivo. En el eje Y va a ser vertical. Hacia arriba, nosotros vamos a considerarlo como positivo. Hacia abajo, lo vamos a tomar como negativo. Entonces, nuevamente la pregunta. En el diagrama que encerré, ¿tenemos fuerzas en el eje X? Y si las tenemos, ¿cuál sería? La fuerza no puede ser la gravedad, pero me parece que no aplica en el X, ¿no? La gravedad no se aplicaría en el X. De hecho, la gravedad está representada por el término del peso. Recordemos que el peso es una masa acelerada por la gravedad. Cada vez que yo requiera calcular el peso, voy a tener que aplicar la fórmula de masa por gravedad. Lo voy a poner aquí abajo. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a obtener el peso. Entonces, en el eje X tenemos fuerzas aplicadas, ¿sí o no? Sin miedo, muchachos. Estamos aprendiendo. Pues por lo que yo entiendo me parece que no. Así es. No tenemos, para ese diagrama, no tenemos fuerzas en X. Entonces, pues lo dejamos tal y como está, simplemente indicando que la sumatoria de fuerzas en X es 0, pero sin anotar ninguna fuerza, porque no hay ninguna que se esté aplicando en ese sentido. Perdón, en esa dirección. Ahora, para las fuerzas en Y, ¿cuáles son las que tenemos? ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y que tenemos aplicadas en ese diagrama? Bueno, yo le entendí, sería la que se le aplica al eje y la que sostiene al eje Y, ¿no? Ok, en este caso, bueno, si nosotros hacemos referencia a lo que nos comentan, o a lo que nos comenta Rubén, sería el peso, que sería W, estaría aplicada en el eje Y. ¿En qué sentido? ¿Positivo o negativo? Sería positivo, ¿no? En negativo, ¿no? Sería negativo. ¿Por qué? Nosotros recordemos, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. En este caso, la flecha con la que estamos representando el peso, y ya lo habíamos comentado también anteriormente, el peso siempre va a aplicarse vertical hacia abajo. Entonces, sería negativo.
el peso lo consideramos como menos W. Y luego, por otro lado, en este caso, la fuerza normal está dirigida hacia arriba. Por lo tanto, la vamos a tomar como positiva. ¿Ok? Si le buscamos, ya no hay otra fuerza que se esté aplicando, por lo tanto, la vamos a indicar, o vamos a indicar que la suma de estas es igual a 0. ¿Sí? Un despeje que normalmente nos ayuda es el siguiente. El peso está restando, lo vamos a pasar al otro lado, sumando. Entonces, nos queda que la normal, en este caso, solamente en este caso, es igual al peso. ¿Sí? Si nosotros llegásemos a tener otra fuerza aplicada hacia abajo, la tendríamos que tomar en cuenta. Por ejemplo, si yo tuviera aquí la fuerza P, entonces, al estar dirigida de esa manera, también la puedo considerar como negativa. Y al despejar, yo también la tendría que pasar hacia el otro lado. ¿Sí? De esa manera funciona. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Y si estuviera del otro lado, bueno, es decir, abajo, en Si estuviera negativo. abajo, la tendríamos que considerar de esa manera. Supongamos, aquí la voy a borrar. La vamos a tomar en cuenta hacia abajo. Digo, perdón, hacia arriba. Primero vamos a borrar la que estoy dibujando aquí. Luego vamos a dibujarla en el otro sentido. Si yo descubro o me indican que tengo una fuerza dirigida en ese sentido, con el nombre de P, entonces, pues yo la tengo que tomar como aparece, como positiva. Entonces, al analizar o al pasarle lista a las fuerzas que están aplicándose en Y, yo la tengo que tomar como positiva. ¿Sí? Y si yo quisiera despejar para la normal, pues entonces yo tengo que considerar que tengo el peso menos la fuerza P. Porque en ese caso, yo estoy pasando el peso, está restando, pasa sumando. Y P está sumando, pasaría restando. Esos serían los efectos de considerarla en el otro sentido. ¿Sí se identifica qué es lo que se puede hacer? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ok. Dicen por ahí que el que calla otorga. Entonces, voy a borrar esto. Ok, muy bien. Y vamos a analizar cómo vamos a descomponer las fuerzas que, a diferencia de las que acabamos de ver, tengan una inclinación. Si yo tengo una fuerza inclinada, vamos a asumir que tenemos el eje coordenado. Obviamente tenemos X y Y. Esto sería el Y positivo. Aquí tenemos de este lado el X positivo.
del otro lado, nosotros tendríamos el X negativo. Y en la parte de abajo tendríamos el Y negativo. ¿Ok? Ahora, del lado del X positivo, nosotros vamos a tener 0 grados y 360 grados. Hacia el Y positivo, nosotros vamos a tener 90 grados. Hacia el Y negativo, nosotros vamos a tener 180 grados. Y hacia el Y negativo, vamos a tener 270 grados. Nuestros ejes de coordenadas nos van a servir como referencia cada vez que nosotros querramos analizar algún vector. Sobre todo, la cuestión de su dirección. Ahora, si yo tengo un vector dirigido de esta manera, por ejemplo, y me dicen que aquí tiene un ángulo de 40 grados, y necesito obtener sus componentes. Recordemos, supongamos que este tiene nombre de F, y esta es una proyección del componente Y. Esta es una proyección del componente X. De este lado también voy a considerar como FY. Y aquí abajo como FX. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos ir identificando los componentes. Ahora, como les decía, vamos a necesitar medir el ángulo a partir del eje X positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito medir el ángulo que se forma aquí. ¿Cómo lo voy a obtener? Primero, voy a tener que recordar, cuando yo mido en el sentido antihorario, estoy midiendo el ángulo en forma positiva. Cuando yo mido el ángulo en el sentido horario, se considera como negativo. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya lo mencionaba, como ya lo decía, los ejes me van a servir como referencia. Entonces, yo sé que aquí el eje vertical positivo me marca los 90 grados. A partir de ese eje, ¿hacia dónde se está midiendo el ángulo de 40? ¿En sentido positivo o sentido negativo? Positivo. Así es. Por lo tanto, para determinar este ángulo completo, yo tendría los 90 grados más los 40 grados. ¿Ok? Entonces, el ángulo completo sería de 130 grados. Y con ese valor nosotros vamos a trabajar. Nosotros tendríamos que determinar las componentes o el valor de las componentes en X y Y a partir de eso. Ahora, aquí nos va a servir el siguiente detalle. Recordando lo que serían el valor de las coordenadas en cada uno de los cuadrantes. En el primer cuadrante nosotros vamos a tener que los componentes ambos van a ser positivos. En el segundo cuadrante nosotros vamos a tener que el componente en X va a ser negativo y el componente en Y va a ser positivo, como lo muestro ahí. Luego, en el tercer cuadrante, nosotros vamos a tener ambos componentes negativos, como pasa con las coordenadas. Y en el
cuarto cuadrante, nosotros vamos a tener el componente X positivo y el componente Y negativo. ¿Ok? De esa manera, nosotros vamos a ir obteniendo esos valores. Ahora, el ángulo completo, en este caso el de 130 grados, que es el que yo les recomiendo utilizar, me va a arrojar esos valores en positivo o negativo, dependiendo del cuadrante en el que esté nuestro vector. ¿Sí? Siempre utilizando coseno para X y seno para Y. ¿Ok? Para no perdernos. Y luego lo que vamos a hacer es determinar o mostrar cómo vamos a calcular esas componentes. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, la componente en X es igual a la magnitud, que sería la fuerza F, por el coseno de su ángulo, en este caso, 130 grados. La componente en Y va a ser igual a la fuerza F por el seno de 130 grados. ¿Sí? De esa manera nosotros vamos a obtener los valores. Si ustedes le aplican el coseno a 130 grados, les va a dar un valor negativo. Y si le aplican el seno a 130 grados, les va a dar un valor positivo, lo pueden comprobar. De esa manera, nuestras componentes van a estar considerando la ubicación del cuadrante en el que se encuentra el vector de fuerza. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? Ninguno, ingeniero. ¿Seguros? Ok. Igual no se preocupen, si van surgiendo las dudas conforme vamos avanzando, pues las vamos a ir resolviendo. Eso sin problema, ¿ok? Entonces, vamos ahora a pasar al inicio de la actividad. Vamos a hacer referencia a lo que nos queda de tiempo de esta sesión, a lo que es el ejercicio número 1. Aquí lo tenemos. En este ejercicio vamos a obtener las resultantes. ¿Eso qué quiere decir? Que para la sumatoria de f de x, o de fuerzas en x, voy a tener que es igual a la resultante en x, o el componente x de la resultante. La sumatoria de fuerzas en y va a ser igual a la componente de la resultante en y. ¿Ok? De esa manera nosotros lo vamos a considerar. Nos dice el ejercicio 1, determine la magnitud de la fuerza resultante. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo obtengo el componente X y el componente Y de la resultante, a partir de ahí yo puedo obtener el valor de la magnitud resultante, que es lo que me están solicitando. Me dice que actúa sobre la armella roscada y su dirección, eso implica el ángulo, pero aquí hay digamos que una situación especial. Me dice, medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X. ¿Esto qué es? Me está pidiendo que le asigne un valor positivo al revés, a medir el ángulo en el sentido de las manecillas, en el sentido horario. ¿Ok? Ahorita lo vamos a resolver. Ya se nos está terminando el tiempo de esta sesión. Regresamos ahorita a las 5 con la siguiente sesión. ¿Ok? Sí, está bien. Muy bien, perfecto. Entonces, Ok. empezando la siguiente sesión, resolvemos este problema.